Lo que se está hablando. El ex canciller Álvaro Leiva compareció hoy ante el Tribunal Superior de Bogotá, en donde le imputaron el cargo de prevaricato por acción por el caso de los pasaportes. Muy vehemente contestó que no acepta los cargos. Recordemos que todo esto es porque declaró desierta la licitación en la que, según la Fiscalía, Thomas Gregg & Sons sí cumplía con los requisitos. 16 congresistas del Partido Conservador anunciaron su apoyo a Pipe Córdoba, el excontralor, en su candidatura presidencial. El anuncio se hizo esta mañana con una carta y una foto de todos estos senadores con el candidato. Este es un duro golpe a Efraín Cepeda, quien nunca apoyó la llegada de Córdoba y que no ha logrado tener el apoyo de las mayorías del partido. Sacado de las películas de acción antigua de Hollywood, un preso de la picota logró escaparse de la cárcel, pero sin hacer nada espectacular. Simplemente cambió de puesto con un visitante. Intercambiaron los papeles y el condenado salió como si él fuera el visitante y escapó. Les contaremos lo que dijo el director de la picota y a qué cargos se enfrentan estos delincuentes. Según un informe de la Universidad Externado, en los primeros 3 años del gobierno Petro, hubo 40.000 homicidios. Es una cifra alta comparada con el gobierno anterior. En el trienio de Duque hubo 37.795 y en el segundo gobierno de Santos fueron 36.646. ¿Por qué? ¿Esta es la paz total que se había prometido? Lo analizaremos. La registraduría confirmó que se inscribieron 527 listas al Congreso de la República. Recordemos que la fecha era hasta ayer, 6 de diciembre. En total hay 3.231 personas que quieren ser senadores y representantes. La registraduría anunció que extenderá la fecha para hacer modificaciones hasta el 15 de diciembre. Pues bien, como les avanzábamos hace unos minutos, la noticia de hoy es el hundimiento de la reforma tributaria. El gobierno intentaba recaudar 16 billones de pesos, pero parece ser que por el momento eso no va a pasar. La votación se dio más o menos a mediodía. 9 senadores de las comisiones económicas votaron por el no para que este proyecto no llegara a su final, para que no saliera a la luz, y solamente 4 votaron por el sí. Este es el momento en el que dieron esa votación. Paulino, no. Roldán, Avendaño, John Jairo, sí. Señor presidente, el resultado en la Comisión Cuarta de Senado: 4 votos por el sí, 9 votos por el no. En consecuencia, ha sido negada la ponencia positiva de este proyecto de ley. Negada la ponencia positiva por la Comisión Cuarta del Senado, se entiende el proyecto negado. En consecuencia, se archiva el proyecto. Siguiente punto del orden del día, querida secretaria. Ya en proposiciones de varios les doy la palabra. Tercero, lo que propongan los honorables representantes a la Cámara y senadores de la República en la mesa de la Secretaría. Pues efectivamente, después de esto, muchos senadores hablaron, dieron su opinión, algunos indignados, otros a favor. Hubo mucho bullicio, digamos, en ese momento en el recinto, pues porque este era un proyecto muy importante, hubo muchas personas de la oposición celebrando, y después en la tarde Gustavo Petro, el presidente, trinó, también en un trino bastante largo, en donde dice: el hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional. Nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se deben obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos mega ricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública. Si la crisis no la pagan los ricos, la pagan los pobres. Y pues minutos antes el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al salir del recinto del Senado, dijo esto. El gobierno va a analizar todas las medidas que sean necesarias. No vamos a descontar ninguna de las alternativas que deban presentarse para asegurar el cumplimiento del plan de desarrollo, del presupuesto general de la Nación para el año entrante y el cumplimiento de las metas y los compromisos sociales que tiene nuestro proyecto de gobierno. El presidente Petro ha sido muy enfático en el sentido de plantear que
es necesario tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales para el año entrante. No presentamos un proyecto de ley de financiamiento que solamente resolviera las necesidades del presupuesto del año entrante, sino la estabilidad y el equilibrio fiscal a mediano plazo, y que en buena medida le garantizaba al próximo gobierno la estabilidad macroeconómica. Bueno, pues ahí está lo que dijo el gobierno después del hundimiento de la reforma tributaria. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora el gobierno, cuál va a ser su plan, pues porque ya les quedan solamente unos meses de este gobierno. Y pues en minutos les avanzo algo de lo que ya veníamos hablando, el cambiazo de la picota. Este señor fue la persona que quedó cambiada con el recluso. Les vamos a contar cuál era la relación de estas dos personas, porque él entró como si fuera el tío de la persona que estaba presa, pero parece que eso es mentira. Y a esta hora de la noche me acompaña Juan Camilo Dueñas, porque queremos hablar de un tema muy importante, Juan Camilo, que sacó esta mañana la Universidad Externado de Colombia, que tiene que ver con el número de homicidios en los primeros 3 años de gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es esa cifra, Juan Camilo? Así es, Sara, saludando a los oyentes y los televidentes de W Sin Carreta. La Universidad del Externado hace un estudio de los gobiernos de Iván Duque y Juan Manuel Santos, los cuales arrojan que, diferente al gobierno de Iván Duque, creció el 7.59% de esta llamada paz total con los homicidios, y W Sin Carreta salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué opinan de esta paz total en el gobierno de Gustavo Petro. La paz total es necesaria, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a esto, pero los próximos jóvenes van a encontrar la paz total. Es cuestiones de continuidad, por eso el cambio tiene que continuar. En este momento Colombia está en una situación de violencia exacerbada, los grupos armados, paramilitares y toda la violencia se han tomado. Pues este era solo un avance de la nota que nos tiene Juan Camilo esta noche. En ella van a ver las cifras, que son muy importantes, y también hablamos con las personas de la Fundación Paz y Reconciliación, porque ellos lo ven de una manera diferente, porque hay que entender el contexto del país en este momento. Aquí está la nota. En este momento Colombia está en una situación de violencia exacerbada, los grupos armados, paramilitares y toda la violencia se han tomado el país. Es importante que hablemos entonces de la paz. ¿Sabe usted cada cuántos minutos asesinan a una persona en Colombia? Durante los 3 últimos años del gobierno de Gustavo Petro, cada 39 minutos hay un asesinato. Pues sí, eso hace referencia a la paz total que podemos ver más adelante. Sí. Aunque usted no lo crea, un estudio del Centro de Paz y Seguridad de la Universidad del Externado acaba de revelar que la llamada paz total dejó un panorama más violento que los gobiernos anteriores. Las cifras lo dicen todo. O sea que el gobierno del cambio no cambió. No cambió para nada. ¿Cuándo se van a indemnizar las víctimas en Colombia? Los paramilitares me mataron a mi hermano. Eso fue un dolor muy grande para la familia. Mire usted este dato, 40.663 homicidios en el trienio Petro. Son más que los 37.795 en el gobierno de Iván Duque y más que los 36.646 del segundo mandato de Juan Manuel Santos. Pero los próximos jóvenes van a encontrar la paz total. Es cuestiones de continuidad, por eso el cambio tiene que continuar. El promedio anual de homicidios en el gobierno Petro asciende a 13.554. Yo soy del campo, del Tolima, y otra vez salió, pues digo yo, la guerrilla a las carreteras, a las veredas, a parar, a secuestrar. Pocas palabras, Colombia está registrando cerca de 2.862 asesinatos frente al mismo periodo de Iván Duque, lo que equivale a un aumento del 7,59%. Si el ELN tiene voluntad de paz, tiene que liberar a los secuestrados y tiene que ponerle fin a los actos criminales. Como que siempre hablamos de paz y no sé, como que nunca ocurre nada.
He sido líder en tiempos de guerra para defender la libertad y los derechos de los colombianos. El informe, firmado por 3 expertos de la Universidad Externado, también incluye una alarmante comparación sobre la frecuencia de asesinatos. Gobierno Petro, un homicidio cada 39 minutos. Gobierno Duque, cada 42 minutos. Gobierno Santos, segundo periodo, cada 43 minutos. En promedio, durante el actual gobierno, en Colombia se registran 1.130 homicidios al mes y 37 al día. Para entender un poco más de la paz total, nos comunicamos con Laura Bonilla. Ella es subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Colombia tiene un aparato de combate gigante y uno de protección súper chiquito y un grave problema frente al homicidio. Es uno de los delitos con mayor impunidad. Digamos que la respuesta estatal, pues honestamente, si me preguntas, yo creo que ha sido igual de precaria en el gobierno Duque que en el gobierno Petro. El mapa de violencia revela un cambio en el país. Aumentos severos en la costa Caribe y nororiente. Reducciones en Antioquia y Nariño. Para los investigadores, las muertes están concentradas en puntos específicos. No son casos aislados, son tendencias territoriales. Y si no se intervienen esos casos críticos, advierten, hablar de paz total será imposible. Y mientras tanto en las calles, los colombianos siguen preguntándose cuándo realmente llegará esa paz total. Juan Camilo Dueñas, W Sin Carreta. Bueno, pues continuamos acá en W Sin Carreta, Juan Camilo, y pues nosotros hablamos con la Universidad Externado. Así es, nos comunicamos con los profesores y los investigadores de esta universidad. Nos comentaron que estos datos los venían recopilando en estos años. Nos quisimos comunicar con ellos para que estuvieran en W Sin Carreta, pero esperamos tenerlos más adelante porque estos datos los siguen sacando para que el próximo 2026 viene el nuevo bloque, Sara y televidentes y oyentes, para ver cómo finaliza esta paz total en el gobierno de Gustavo Petro. Así es. Y bueno, Juan Camilo, a esta hora pues me preguntan mucho que ¿dónde está Juan Diego? ¿Dónde estará Juan Diego? Está en este momento? Debe estar en algún lugar del gran país, en alguna, donde siempre está la noticia, o donde hay algún evento. Sí, y en este caso pues sí es un evento. Juan Diego está en la presentación de su libro que se llama ¿Quién entiende este país? Su manual rápido para poder ver cómo va a elegir uno el año que viene en las elecciones. Y yo sé que Juan Camilo ya lo tiene porque él ya lo compró, se los cuento a todos. Sí, lo compramos por internet, también había la posibilidad, un buen libro, un análisis que hace el periodista y abogado Juan Diego Alvira de cómo entender este país en su economía, estudios, política y demás. Y ahí está Juan Diego Alvira muy contento, como él llama, de su nuevo hijo. Sí, su nuevo hijo. Y a esta hora de la noche, pues saludamos a Augusto Reyes. Él es analista político, manager político, sabe todos estos temas de cara a las elecciones y eso es lo que queremos pues analizar esta noche. Augusto, buenas noches. Sara, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Augusto. Lo primero que yo quisiera preguntarle es, pues, ¿cómo vemos esas elecciones? ¿Vemos ordenado o lo vemos desorganizado? ¿Cómo está la cosa estos meses anteriores? Pues es una pregunta bastante compleja, Sara, porque realmente te lo respondo en una sola palabra en principio y es muy enredado. Esto está todavía muy enredado y la verdad es que hasta ahora el juego político comienza. Apenas hace unos días quedaron en firmes, apenas ayer quedaron en firmes las listas a Congreso, ¿cierto? Que ese es el otro juego que el país también debe tener en su radar, que no solamente la preocupación debe estar alrededor de los candidatos presidenciales, sino también el Congreso de la República. Pero en términos, y yo sé lo que te interesa es el aspecto presidencial, pues está muy enredado, apenas se está tratando de configurar un contexto de consultas, algunos han dicho que no, otros están trabajando en esas consultas y en esas coaliciones. Entonces, pues hasta ahora comenzamos.
Sí, Augusto, pues así es, apenas se va a acabar el año y viene otro que va a ser muy movido políticamente. Y es cierto lo que usted decía, hasta ahorita hay algunos que ya pues salieron de esas consultas, van a ir directamente a primera vuelta, quienes pues hasta el momento va a ser Iván Cepeda, que es quien ya ganó su propia consulta en el pacto, Abelardo y Fajardo, ambos dijeron que van a ir directamente a esta primera vuelta, no van a estar en coaliciones, como que no quieren estar. ¿Será que esa es una buena movida, anunciarla desde ya, como lanzar hacia la piscina de una vez en la primera vuelta? Pues es una jugada bastante arriesgada, Sara. Fíjate una cosa, paradójicamente el expresidente Uribe ha venido insistiendo durante las últimas semanas con una frase y es desde Abelardo hasta Fajardo. Y fíjate que sin Abelardo y sin Fajardo, que han anunciado que no van a las consultas, se van a organizar las consultas. Un poco creo que también habla de la confianza que se tienen en la fotografía de hoy, el abogado Abelardo y la Espriella y el candidato ya por tercera o cuarta vez, el candidato Sergio Fajardo. Esas son como las autoconfianzas que se tienen ellos, pero sin embargo también hay que analizar un aspecto de que aquí nadie gana solo, nadie va a ganar solo. El que diga que va a ganar en primera vuelta no solamente se está engañando, sino le está mintiendo a su gente y al país. Realmente la composición de coaliciones es una jugada necesaria de cara a lo que se viene el año entrante en las elecciones presidenciales. Sergio Fajardo, yo creo que interpretando su jugada, quiere morir con las botas puestas. Es decir, es el todo por el todo. Tradicionalmente, Sergio había venido caminando solo. Hace 4 años se ve inmiscuido en lo que llamamos o lo que se llamó en esa época la coalición Centro Esperanza, que fue un fracaso electoral, fue un fracaso político. Yo creo que la mala experiencia o su mala experiencia de ahí, pues lo invita a esta vez debe ir solo. Y pues ni se diga de Abelardo y la Espriella, que pues las encuestas le dan la confianza suficiente para decir que puede alcanzarle la gasolina hasta el final. Sí, definitivamente pues ellos están confiando mucho en estas primeras cifras que apenas están empezando a salir. Y ya que me habla de coaliciones, Augusto, en esa de Esperanza de hace unos años que pues efectivamente no llegó muy adelante, hay algunos candidatos que se han demostrado un poco más de centro derecha, digamos que sí han logrado como llegar a una coalición o por lo menos el inicio de una coalición. En esa está David Luna, está Juan Manuel Galán, está Mauricio Cárdenas, que tiene hasta un nombre un poco parecido con lo de Verde Esperanza, que acá dice Unión, Experiencia y Futuro, pero ellos en las últimas encuestas pues no han mostrado un alto porcentaje de intención de voto. ¿Será que de pronto esas alianzas sí van a servir al final? Pues Sara, yo lo que creo es que, y acá tengo que retomar la figura de Sergio Fajardo, y es que yo creo que estas tres, los trillizos, pues los voy a denominar los trillizos, Juan Manuel, David y Mauricio Cárdenas, pues querían hacer una alianza con Sergio Fajardo, pero la impresión que me dio a mí pues en el análisis es que Sergio Fajardo les dio un portazo y no aceptó hacer una alianza y una consulta con los trillizos. Ahora, ¿cuál será el destino de los trillizos? Yo no sé si de ahí saldrá uno para ir a buscar un espacio en la gran consulta que se está queriendo armar también interpartidista y de la cual hacen parte otros candidatos de centro derecha, independientes y de firmas. O si van a correr los tres, integrándose también los tres a esa gran consulta, o si por el contrario van a hacer una consulta ellos aparte o bajo un método de encuestas o cualquier otra circunstancia o cualquier otro mecanismo, escogerían uno. Vamos a ver, yo creo que ellos están por anunciar algo, pero lo cierto es que a la luz del escuchar político, lo que parece que sucedió es que Sergio Fajardo cerró la llave a hacer una consulta con sus trillizos. Creo que Sergio Fajardo seguro habrá tenido más propuestas que esta y él se ha mantenido en que no. Él siempre decía que hasta diciembre, en diciembre, y llegó diciembre y la respuesta fue no. Usted muy bien lo dice, quiere morir con las botas puestas, como que es todo o no es nada. O nada. Y él ya está varias veces en la consulta pues para la presidencia, entonces como que
o es todo o nada. Vamos a ver pues cómo le va. Y Augusto, hay una cosa que usted también es experto y es en el tema de las redes sociales. Ahorita muy bien usted hablaba para las listas de Senado y de Cámara. Allí no se colaron porque son influencers que han hablado mucho tiempo de política, pero digamos que hasta ahora dieron el paso para ir al Senado. Ese tema de los influencers, ¿cómo cree que nos irá? Entiendo que también los conoce. ¿Cómo cree que nos va a ir con ellos en el Senado o en la Cámara de Representantes, como con Lalis o con Wally Rodríguez, en esta gráfica que tenemos? Porque el viernes, Augusto, hablábamos como de esos representantes o senadores que quieren llegar y que son como los outsiders. Claro, está César Lordú y Álvaro Uribe, que nadie se esperara que entraran ahí, pero de resto los otros tres, Felipe Saruma ha estado en redes mucho tiempo, aunque nunca hablaba de temas políticos, pero Wally y Lalis en su caso pues sí hablaban muchos de temas políticos. ¿Será que esto sí sirve? ¿Cómo nos va a ir? Bueno, está muy bien esa diferenciación, Sara. Pues lo primero que te tengo que advertir y advertirle a la audiencia es que, pues la verdad, esto no es nuevo. O sea, si ustedes se dan cuenta, décadas atrás, un boom, una explosión de actores, cantantes, artistas, deportistas, integrando las listas de los partidos. ¿Por qué? Porque de todas maneras, un cantante, un artista, un deportista, por excelencia es una figura pública y los partidos han querido anclar dentro de sus listas, incluso muchas veces como cabeza de lista. Recordemos el caso de nuestra grandiosa medallista olímpica, Katherine Ibargüen, que fue cabeza de lista de la U. Pero, digamos, esto no es nuevo, claro. Obviamente los canales siempre serán diferentes. En una época donde la televisión era el rey del rating, ¿cierto? La radio era el rey del rating. Entonces, invitaban actores, invitaban artistas, invitaban a cantantes, invitaban a deportistas. Pero, pues, obviamente acá tenemos otro rey del rating que son las audiencias, que son las redes sociales. Entonces, en ese sentido, pues claro que los partidos quieren anclar dentro de sus listas a personas que tienen un destacado pues movimiento dentro de la red social. Ahora, esa diferenciación que ustedes hacen está perfecta, porque pues una cosa es alguien que usa la red, ¿cierto?, X o Instagram o TikTok para hablar de política, para expresar sus opiniones políticas y que conoce la política, sí. Y otros paracaidistas que usan su influencia dentro de la red digital, ¿cierto?, para llegar a un escaño en el Congreso. Sí, pues vamos a ver cómo les va a esos paracaidistas, a ver si les funciona o no finalmente y logran aterrizar o definitivamente pues siguen derecho. Igual yo creo que ahora era el momento de poner las cartas sobre la mesa. Vamos a ver pues finalmente Colombia qué decide el otro año y pues veremos que sea pues lo mejor para todos. Así será. Perfecto, Augusto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en W Sin Carreta y seguro seguiremos hablando porque lo que hay todavía de acá para adelante es tela por cortar. Lo que se está hablando. Tras la incursión armada en Tesalia, Huila, uno de los hombres de las disidencias de las FARC dado de baja fue supuestamente alias el Flaco. Luego de su muerte se lo despidió con honores. En el corregimiento de Río Negro, la gente salió a los balcones a ver la caravana de despedida, en donde iba una camioneta llena de disidentes con armas, seguida por un grupo de motos. Durante el evento pusieron música y lanzaron tiros al aire. Mañana se entregará el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado. Pero hoy la gran pregunta es, ¿dónde está María Corina? Se suponía que llegaba hoy a Oslo para una rueda de prensa, citada esta mañana, que fue primero aplazada y luego cancelada. Su familia ya está en Oslo esperándola, pero su ubicación sigue siendo un misterio. ¿Será que sí llegará? Sería su primera aparición pública desde enero y se suponía que estaba en algún lugar de Venezuela escondida. Desde el 1 de diciembre hasta el 8 de diciembre se reportaron, según el Instituto Nacional de Salud, 333 quemados por pólvora en todo el país. Antioquia lidera con 50 personas, la sigue el Cauca con 24 y Valle del Cauca con 18. Parece que aunque las cifras han mejorado comparado con años pasados, todavía no aprendemos. En el Castel Gandolfo, cerca a Roma, se reunieron esta mañana el Papa León XIV y Volodymyr Zelensky. La reunión duró 40 minutos y el mandatario de Ucrania prometió dar una respuesta sobre la propuesta de Washington para poder alcanzar la paz.
En la madrugada de este martes a las 4 de la mañana estalló en el peaje Palo Cabildo en Antioquia un explosivo. Los testigos dicen que unos hombres encapuchados llegaron al lugar, obligaron a los trabajadores a salir y minutos después se produjo la explosión, causando daños solo materiales. Presuntamente habría sido el ELN el autor del ataque. Y como los avanzábamos al principio del programa, el tema del salario mínimo ha ido avanzando, aunque lentamente, pues ahí vamos bien. El ministro Antonio Sanguino confirmó esta tarde que ya recibieron 2 propuestas para el aumento. Las centrales obreras piden que se aumente un 16% y los gremios empresariales que se aumente un 7.21%. Están casi a un 10%, más de un 10% de diferencia, pero pues empieza ahora la negociación a ver qué es lo que va a pasar. Pero de momento Diego Ruiz nos preparó esta nota en donde habla de qué es todo lo que sube con el salario mínimo y si la gente está satisfecha o no con lo que gana en este momento. Habitualmente por estas fechas los colombianos están a la expectativa de cómo serán sus ingresos para el año entrante. Si los servicios del hogar suben, también lo hacen la canasta familiar, el transporte público, la gasolina, en fin, varios fenómenos que tocan nuestros bolsillos. Pero hay un factor determinante de todo esto y es un porcentaje que requiere un mayor consenso entre el Estado y sectores sociales. En resumen, son 2 palabras: salario mínimo. En Colombia, el salario mínimo legal mensual vigente hoy es de 1.423.500. Con auxilio de transporte, el monto asciende a 1.623.500. ¿Al día de hoy usted está conforme con sus ingresos? No. No, señor. Sí. El gobierno nacional, sindicatos como la CUT y la CGT y los gremios que agrupan a los empresarios como la ANDI, FENALCO y ACOPI, cada diciembre se reúnen y sacan sus cartas de cómo debe quedar el salario mínimo para el año que viene. Las negociaciones comenzaron el pasado 1 de diciembre. El gobierno propondría lo que sería un 11%. Los empresarios están contemplando un incremento del 7% y los sindicatos del 13%. ¿Pero usted se ha preguntado alguna vez si es bueno que suba más el salario mínimo? Ojo, tenga en cuenta lo siguiente: cuando el salario mínimo sube en Colombia o en cualquier país, se generan varios efectos en cadena. Algunos son positivos para los trabajadores y otros implican retos para la economía y las empresas. En los efectos positivos está mayor poder adquisitivo, reducción de pobreza y desigualdad e impulso al consumo. Por otro lado, los efectos que pueden ser negativos o de riesgo: costos más altos para las empresas, riesgo de inflación, impacto en la informalidad y alzas en subsidios y tarifas. ¿Usted estaría de acuerdo con que el salario mínimo suba en Colombia más del 10%? Sí. Sí, claro. Sí, estaría de acuerdo. En resumidas cuentas, subir el salario mínimo busca mejorar la vida de quienes ganan menos, pero si no va acompañado de productividad, control de precios y apoyo a empresas, puede causar presión inflacionaria o afectar el empleo formal. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales socioeconómicas, ¿qué le conviene mejor al país? ¿Que el porcentaje sea de 1 o de 2 dígitos? Consultamos con Henry Amorocho, profesor de Economía de la Universidad del Rosario. Debe ser máximo del 7.5%, es decir, de 1 dígito. No puede ser de 2 porque aún seguimos en la lucha contra la inflación y la informalidad. En los últimos 5 años, el salario mínimo ha evolucionado de la siguiente manera. En 2020 era de 877.803 pesos, un aumento del 6%. Para el 2021 quedó en 908.526 pesos, lo que representó un incremento del 3.5%. En 2022 subió a 1 millón, con un alza del 10%. En el 2023 alcanzó los 1.160.000 pesos, que marcó un salto del 16%. Para 2024 se estableció en 1.300.000 pesos, un aumento del 12,7%, y en 2025 quedó fijado en 1.423.500, lo que representa un incremento del 9.5%. El Estado y los gremios tendrán hasta el 15 de diciembre para lograr un acuerdo. Pero, ¿qué pasa si esto no se da antes de esa fecha? El gobierno lo fijará por decreto antes del 30 de diciembre. Cada diciembre volvemos a jugar el mismo partido: gobiernos, sindicatos y empresarios. Pero el gol que más vale en este momento es el que importa y que va a impactar al bolsillo. Como muy bien lo decía Diego, otra vez en diciembre vuelve y empieza el pulso. Mientras tanto, Fabio Arias de la CUT, luego de este anuncio de la propuesta de ambos sectores, dijo que la propuesta de los empresarios es chichipata, así tal cual dijo. Vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que van a decir los empresarios a partir de ahora. Hola, ¿qué tal amigos de Pol Deportes? Estuvimos en las previas del partido
no nos dejaron entrar más a fondo para poder hacer las entrevistas y nos vamos a dirigir hacia el Cerro San Cristóbal para poder narrar este gran partido. Estamos en la final de la Copa Libertadores de América. Avanza Flamengo, ahora sí lo tiene el equipo de Flamengo. Balón al medio del área, espera Danilo. ¡Gol! De Flamengo, Danilo. 1-0 lo gana Flamengo en el Estadio Monumental de Ate, señores. Él es un joven conocido en Perú que se volvió viral en Latinoamérica y literalmente en todo el mundo. Tiene 15 años y se hace llamar en redes Paul Deportes. Pues este video que acaban de ver fue en la final de la Libertadores, cuando él viajó hasta Lima en bus durante 18 horas. Y como no pudo entrar al evento, se subió a un cerro y desde allá transmitió para sus redes el partido. Todos lo elogiaron, dijeron que eso era pasión por el periodismo, berraquera, mejor dicho, increíble. Y esta semana, nada más y nada menos que lo llevaron a Madrid, a Europa, a narrar y a participar en la transmisión del partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Ahí lo pueden ver los que están conectados a nuestro canal de YouTube y a través del Canal 1. Él estuvo narrando con su micrófono de Paul Deportes, lo llevaron a todos los lugares y la verdad es que uno queda sin palabras, total admiración por su determinación y ojalá que pues use este peldaño para catapultarse y llegar muy lejos. Y seguimos aquí en W Sin Carreta, una historia que también les avanzaba hace unos minutos y es el tema del cambiazo que pasó en la cárcel La Picota, acá en Bogotá, y para eso invité a Natalia, porque Natalia, la verdad yo cuando lo escuché dije, no puede ser, o sea, es imposible que uno se vuele de una cárcel de máxima seguridad cambiándose con otra persona que se queda adentro. Sobre todo que es una forma que no se hacía hace más de 20 años, Sara, y hoy se repite y por eso La Picota está en el foco de todo el escándalo, porque esta vez los protagonistas fueron Pedro Nieves Mosquera, que fue quien se fugó, y Alexander Marulanda, quien fue que se hizo pasar como el tío y entró, intercambió sus pertenencias y se fugó Pedro Nieves. Pero Natalia, usted estuvo investigando y ellos pues se enfrentan a unos delitos. Esto no es que se puedan ir para su casa después de la persona que se intercambió. Así es, Sara, pues en caso de ser recapturados, Pedro Nieves, que fue quien se fugó, enfrentaría el delito de fuga, que eso significa una pena de 3 a 6 años de prisión, y si decide entregarse voluntariamente durante los 3 primeros meses, a partir de su fuga, puede negociar la condena hasta la mitad de lo que le puede dar el juez. Y quien se quedó dentro de la cárcel también enfrentaría cargos de copartícipe de fuga, que se castiga igual que los mismos años de quien se fugó, que serían entre 6 y 3 años, dependiendo de lo que diga el juez. Hay otro cargo al que se podría enfrentar, pero no requiere de prisión, sino que es una multa que puede ser entre un salario mínimo y 50.000 salarios mínimos. Sí, ellos están en un problema, pero lo que es un hecho es que hubo un preso de la cárcel La Picota que pasó por seguridad, que además tenía seguridad dactilar, que es con las huellas de uno que se supone que son únicas en el mundo, pero él le dieron luz verde, salió y hasta el momento no se sabe en dónde está. Esta es la nota de Natalia Costa. Si usted confía ciegamente en el reconocimiento facial de su celular o en la huella para pasar un control, ¿alguna vez se ha preguntado qué tan seguro es esto? Pues en la cárcel de máxima seguridad de Bogotá parece ser que el sistema falló. Así lo explicó esta mañana en la W Horacio Bustamante, director de la cárcel La Picota. Tenemos ya que pasar a otros elementos como lectores biométricos y reconocimiento facial. Nos queda sino la tecnología y este tipo de elementos como la dactiloscopia para hacer eso, y lo seguiremos haciendo porque no tenemos más. Pues sí, el sistema de seguridad falló y fue a favor de Pedro David Nieves Mosquera, hombre condenado a 28 años de prisión en la cárcel La Picota. Según las autoridades, el interno se fugó a través del famoso cambiazo, una modalidad de fuga que no se veía desde hace más de 20 años en Colombia. ¿Cómo ocurrió esto? Se dice que ese método de cotejar las huellas es un método infalible,
porque pues no hay huellas, las mismas huellas en el mundo. Pero pues desafortunadamente nuestra funcionaria dragoneante falló, y en los videos se ve pues como la persona que se da la fuga ingresa a la cola con una ficha y los documentos que nosotros le entregamos al visitante, quien se los facilitó. El día de las velitas, Alexander Marulanda Ríos hizo el ingreso identificándose como un tío que visitaba a su sobrino. Pasó el tiempo y terminó la visita, pero el que salió fue el prófugo, Pedro David Nieves Mosquera. Salió de jean azul, camiseta blanca, una chaqueta, se puso unas gafas y se da la fuga. El prófugo Nieves Mosquera estaba pagando por 9 casos de delito de secuestro extorsivo. ¿Qué puchado? Los protagonistas del cambiazo ya se conocían. Su complicidad se había fortalecido años atrás en la cárcel La Modelo. Alexander Marulanda, a quien se quedó dentro de la cárcel después del cambiazo, pagaba por los delitos de hurto agravado y concierto para delinquir. Es claro que ambos sabían cómo funcionaba el sistema de seguridad carcelario por dentro. Esta persona quedó ayer a disposición de la Fiscalía General de la Nación, estuvo presa, él pagó 10 años en La Modelo. ¿Qué consecuencias legales hay para Pedro Nieves, quien se fugó, y Alexander Marulanda, quien quedó dentro? Así lo explica el doctor Barreto, abogado especialista. Por el delito de fuga de presos, que inicia con una pena de 3 a 6 años de prisión. Ahora, pues quien se queda, suplantación de identidad junto con la fuga de presos a título de copartícipe. Si un preso pudo engañar uno de los sistemas más vigilados del país, ¿realmente estamos tan protegidos como creemos? Natalia Costa, W Sin Carreta. Pues Natalia, el director de La Picota dice que eso no fue culpa de la Dragonante, o sea, que no fue un error humano, sino un error tecnológico. Así es, Sara, él dice muy indignado que esto tiene un trasfondo mucho más grande que solo un personal del IMPEC. Escuchemos lo que dijo. No se puede entrar a juzgar una institución como el IMPEC porque es una institución muy pobre para el Estado. No tenemos recursos, no tenemos personal, no tenemos tecnología y los mismos controles que hemos tenido durante 30 años aún se manejan, los cuales hemos denunciado que son paquidérmicos, que son obsoletos. Y a esta hora de la noche les queremos hacer llegar también una advertencia que llegó a nosotros a través de la Secretaría de Seguridad y es de una nueva estafa, porque siempre hay nuevas maneras que los ladrones se inventan para robarle a los demás, y es que llaman, le dicen que tiene un crédito, un simulacro de un crédito, que tiene un cupo disponible y que confirme algunos datos. ¿Cuál es la trampa? Que ellos ya tienen algunos de esos datos y uno confía y cree que es una persona del banco, pero la verdad es que son ladrones y ellos con esos datos hacen algo diferente. Aquí la nota de Juan Camilo Dueñas. Sí, me había ganado que un viaje a no sé dónde, entonces tenía que meter el código y me metí al enlace y ahí me desocuparon las cuentas. Lo han llamado de una entidad financiera para simular un crédito. Ojo, porque esta llamada tan inofensiva puede ser una trampa que lo puede llevar a usted a perder sus ahorros. ¿Cuánto le robaron? 2 millones de pesos. Y también su tranquilidad. La Secretaría de Seguridad de Bogotá alerta de estas llamadas que pueden ser trampas financieras. Todo el día me ha llegado es que un número que de Rusia, no, yo los bloqueo. Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, esta modalidad creció en las últimas semanas. Los delincuentes utilizan un libreto profesional. Ok, señora Mariana, entonces a continuación vamos a simular un crédito. Y buscan que usted abra enlaces o digite claves. En solo minutos pueden vaciar sus cuentas. Una vez por allá me llamaron a decirme que yo tenía que un crédito que había sacado antes de la pandemia y yo soy lo más lejano a los créditos. Los estafadores le dicen a la víctima que necesitan verificar su identidad, simular un aumento de cupo o activar beneficios. Piden ingresar a un enlace, digitar claves o descargar aplicaciones. Suena oficial, pero es una trampa. No, no me ha llegado nada. Es un mensaje codificado que envía la empresa. Hablamos con Liliana Sánchez. Ella es una de las víctimas de esta modalidad. Por intermedio de estos pagos me sacaron 10.960.000 pesos y después
me la volvieron a suplantar y pagaron un celular de 4.031.000 pesos. Ellos tienen la información de las cuentas que uno maneja con qué entidad financiera y también he recibido varias llamadas. La Secretaría insiste, los bancos nunca piden activar servicios ni confirmar claves por teléfono. Y si usted ya cayó o lo intentaron engañar, puede pedir acompañamiento para esta denuncia. Don Carlos. No, señor, está equivocado. Habla con Arsenio. Estas son las recomendaciones que nos da César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. No se deben compartir datos personales o financieros por teléfono ni abrir enlaces enviados durante la llamada. Los bancos nunca solicitarán activar servicios o confirmar información confidencial por esta vía. Ya sabe, si en diciembre le llaman a decirle que van a simular créditos de su banco como lo está haciendo ella, coja el celular y cuelgue. No entregue sus datos, no abra enlaces y comuníquese directamente con su banco. Porque recuerde, cada llamada sospechosa está la diferencia entre su tranquilidad en este diciembre o que pierda todos sus ahorros. Juan Camilo Dueñas, W Sin Carreta. Y estas son 3 noticias que usted debería conocer antes de que termine el día. La primera es que esta mañana en La Plata, Huila, asesinaron a una patrullera que iba en su moto con su hijo de 4 años llevándolo al jardín. La patrullera se llamaba Karen Stephanie Pajoy, tenía apenas 21 años cuando 2 hombres encapuchados se le acercaron y le dispararon sin ni siquiera decirle nada. Esto pasó frente a su hijo y su hermana menor de edad. Las autoridades están investigando. Se cree que el culpable son las disidencias de las FARC. Y en otras historias, la OFAC anunció que hay nuevos colombianos incluidos en sus listas. En este caso, nadie tiene que ver con el gobierno. Está Mateo Andrés Duque, vinculado a la red transnacional que recluta combatientes para Sudán. Mónica Muñoz Ucros, vinculada a la empresa Main Global Corp SAS, que reclutaría gente también para el conflicto de Sudán. Claudia Viviana Oliveros Forero, vinculada a una empresa internacional Al Service Agent. Álvaro Andrés Quijano, colombiano con pasaporte italiano, con presunta conexión con el tema en Sudán. Una comercializadora que se llama San Benito, una academia de seguridad e instrucción, Main Global Corp, que es un presunto reclutamiento de personas para el conflicto en Sudán, y la agencia Talent Bridge, también relacionada con el reclutamiento del conflicto en Sudán. Todas estas personas tienen que ver con este conflicto y ahora pues están también en la lista OFAC. Y para terminar, les tenemos también una noticia del candidato a la presidencia, Daniel Palacios, quien habría recibido el coaval del Partido Liberal. El partido había hecho una carta invitándolo y él pues ya aceptó. Vamos a ver finalmente qué pasa en todas estas fichas políticas presidenciales que se mueven cada día más. Y hasta acá llegamos al final de W Sin Carreta. Mañana vuelve Juan Diego, acá estaremos, nos va a contar cómo le fue en el lanzamiento de su libro y a ustedes gracias por acompañarnos. Feliz noche.